¿Cuántos creen que Dios tiene un plan? Amén. ¿Cuántos creen que Dios hace cosas grandes y ocultas que a veces no entendemos ni conocemos, pero sabemos que Dios las va a hacer? Amén. Así que, bienvenido, pastor. Gracias. Vamos a recibirlo con alegría. Amén. Buenos días, Dios los bendiga a todos. Hoy vamos a recibir pan del cielo, como me decía mi pastor, amén. Vamos a recibir esa formación, esa palabra que nos transforma. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando yo leí este tema y lo volví a leer una y otra vez, me acordó la primera vez que yo empecé a servirle a Dios. Me acordó la primera vez que yo dije, bueno, yo no sé cómo se hace esto, pero el que no empieza no termina. Me acuerdo que inclusive lo hice con dudas. Lo hice sintiendo que no sabía si era mi lugar, sintiendo si era lo que quería hacer o no. Incluso lo hice sintiendo como que no sé si voy a poder sostenerlo el tiempo que esto lo demanda. Pero la verdad que paso a paso Dios fue colocando en mi interior esas ganas de querer servirle. ¿Amén? Amén. Así que hoy vamos a hablar de no te canses de servir a Dios. ¿Amén? Amén. Cuando uno habla de servir a Dios, generalmente uno lo que piensa es servir aquí dentro de la iglesia. Y si bien es importante, porque es la casa de Dios, hay un lugar que es igual de importante. Y es la plataforma de tu vida. Es quién eres tú donde sea que tú estés. Muchos de nosotros a veces, si no estamos aquí en un estrado, en un púlpito o en un lugar así donde ya tenemos la responsabilidad aquí, quizá como que no nos animamos. Pero la verdad es que cuando tú lees la Biblia, ninguna persona utilizó una plataforma para hablar de Dios. Incluso el mismo Dios hecho hombre nunca utilizó una plataforma para hablar de Él. Su plataforma o el lugar desde el cual Él hablaba siempre era la calle. Él ponía ejemplos y parábolas incluso con su día a día. Y eso nos debe llamar profundamente la atención. Porque nosotros muchas veces servimos o hablamos o damos de mostrar a Dios cuando estamos en un lugar de confort o la persona es receptiva. Pero hoy quiero mostrarles cómo cuando la adversidad y la dificultad y la incomodidad se hace mayor, el reflejo de Dios se hace más potente. ¿Amén? Porque cuando todo en tu vida está bien, tú puedes hablar de Dios y la gente va a ver a un Dios chévere. Pero cuando tu vida no está bien o está pasando por una situación dura y tú igual proyectas a Dios, se ve la sobrenaturalidad de Dios. ¿Cuántos entendemos eso? Y si bien cuando nosotros hacemos acciones de buena voluntad, porque nos nacen en ayudar a alguien, en proteger a alguien, en tener misericordia de alguien, en llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Bueno, cuando nosotros lo hacemos por nuestra voluntad, se ve bonito y refleja que somos buenas personas, pero no necesariamente refleja a Dios de manera voluntaria. Se los voy a mostrar. Yo puedo hacer una buena acción y se va a mostrar que yo soy una buena persona.
Pero si yo hago una buena acción con la intención o el fondo de reflejar a Dios, no nada más se va a ver que yo soy una buena persona, sino que van a ver cuán bueno es el Dios en el que yo creo. Y ahí hay una gran diferencia, que muchas veces no la vemos, pero la Biblia nos las enseña repetidas veces. Y es: no te lleves la gloria. Y cuando se habla de la gloria, no es de algo grande, de algo increíble siempre, sino en los pequeños destellos en los que podemos hacer grande a Dios, en las pequeñas oportunidades que se nos presentan en la vida. Y sí, Dios nos enseña la buena conducta, el buen comportamiento cuando leemos la palabra, pero no estoy seguro si usted ha leído este versículo alguna vez. Por ende, yo se lo quiero leer. Y se lo voy a leer en dos versiones. Una, que es la Reina Valera, para aquellos que de repente lo escuchan por primera vez. La Biblia no es que tiene diferentes versiones y por eso tiene diferentes verdades. No. La Reina Valera es de alguna manera la versión traducida del hebreo, vamos a decirlo, más fidedigna o más acoplada al hebreo original en su etimología, de donde provienen las palabras. Pero cuando uno empieza a leer la Biblia y la lee en la versión Reina Valera, en el momento en el que tú lees que la concupiscencia de los quebrantados es equivalente al pecado de... Ya ahí no ha pasado una oración y ya estás dormido. Por eso se le ocurrió a gente que se dedica a la teología y con mucho conocimiento, hacer una traducción normal para gente normal. Se llama Nueva Versión Internacional. Yo te voy a leer las dos versiones para que tú entiendas el contraste. Ahora, cuando tú quieres profundizar, hacer un estudio escatológico a profundidad de la Biblia, yo te recomiendo Reina Valera. Si quieres entenderla, avanzar y entender lo que Dios te quiere decir, como cuando yo empecé que no entendía nada, yo empecé con la NBI. Aquí te va. Romanos 12, del 9 al 21. Mira lo que Dios nos enseña. Lo voy a leer primero en Reina Valera. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no sean perezosos, mas fervientes en espíritu, sirviendo al Señor gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que los persiguen, bendecid y no maldigan. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con las humildades. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, dice Dios, y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino venced con el bien el mal. De alguna manera uno lo entiende. Y uno entiende el sentido de lo que quiere decir. Pero ahora yo te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, para que no te duermas. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal y aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose
y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que les da en su espíritu. Alégrense en la esperanza. Muéstrense con paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque actuando así harás que se avergüence de su mala conducta. Ahora, cuando uno lee eso, uno dice, wow, de verdad que Dios nos enseña. Ahora, mi pregunta es, porque yo siempre lo hago de forma introspectiva, ¿cuánto de ese versículo yo aplico en mi vida? Porque como yo les he dicho muchas veces, no es cuánta Biblia sabes, sino cuánta Biblia aplicas. Si yo leo esto, pero no lo hago o no me transforma, es como si yo leyera la revista Magazine o la revista Forbes o la revista que a usted le guste. Es algo un poco más recreativo. Pero la Biblia no vino a recrearnos, vino a transformarnos. ¿Amén? Amén. Y cuando yo leo eso y yo lo adopto como parte de mi estilo de vida, me hace coherente entre lo que yo creo y lo que yo vivo y lo que yo hago y lo que yo hablo. ¿Cuántos están conmigo? Amén. ¿Cuántos quieren ser coherentes con su fe? Amén. Amén. Ahora, vuelvo y repito. Cuando yo actúo bien y ayudo al prójimo y lo bendigo y le doy en cuanto yo tengo y en cuanto me es posible, la gente puede decir, ay, qué bonita esa persona, qué bonito aquella persona, qué bonito menganito, qué bonito sultanito, por cómo hacen las cosas. De verdad que lo educaron bien, lo formaron bien, tuvo buena educación, le modelaron un buen ejemplo, lo criaron bien. Pero se ve como nunca se ve a Dios. Se ve que solamente el reflejo que se refracta es cuán buenos somos nosotros. Y si bien es importante que uno tenga buena educación, que uno tenga una buena crianza, que a uno le modelen un buen ejemplo, que uno tenga una buena actitud ante la vida, que uno sea respetuoso, que uno tenga valores, principios morales y éticos, por más que tú y yo tengamos todo eso, eso no refleja a Dios. Y es importante que nosotros, además de todo ese upgrade, además de todo ese plus que podamos tener en nuestra vida, si con ese plus no podemos reflejar a Dios, entonces nuestra fe está teniendo un altercado interno. Porque mi fe me sirve para proyectar a Dios y que a través de que mi fe sea proyectada, otros también crean en Dios. Ahora, cuando yo hago miles de labores, usted hace miles de labores, pero de repente usted dice, bueno, y aprovechando esta ocasión, ¿qué te parece si oramos? La persona no nada más va a ver tu buen trasfondo o de dónde vienes o tu formación o tu educación, sino que va a ver que en ti hay un componente distintivo. Hay un rasgo que te hace singular, único, diferente. ¿Por qué? Porque en el mundo, lamentablemente, la fe se ve al revés. Y yo sé que usted va a estar de acuerdo conmigo, aunque no sea lo más agradable. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, gloria a Dios, bendito sea Dios, Dios te bendiga.
Pero cuando tú los ves actuar, sus acciones son totalmente antónimas a lo que dicen. Mucha gente en el cristianismo, en el catolicismo, en el judaísmo, los mormones, pon la fe que tú pongas. Porque esto no pasa por la fe, esto pasa por el ser humano. Y eso se llama miseria humana. Ahora, el mensaje no busca ser duro. El mensaje que estoy trayendo busca ser real. Que abramos los ojos a lo que ya sabemos que es real. Lo que pasa es que muchas veces no despertamos a la realidad que ya estamos viendo. Es esa facilidad que tenemos como seres humanos de muchas veces ver que hay una persona pobre pasando una situación fuerte, y tenemos la habilidad de ver hacia otro lado y no la empatía de es que si le doy 50 pesos se lo va a gastar en droga. Cuando la persona se acerque a tu vidrio y tú le vayas a dar el billete, tú le vayas a dar el alimento, lo que tú le vayas a dar, no lo sueltes. Yo muchas veces a los limpiavidrios los sorprendo así. Agarro un billete de 50 y se los pongo al lado, y cuando se los voy a dar y ellos lo van a agarrar, ellos piensan que van a hacer así y se van. Y cuando hacen, pero líder, ¿no me lo va a dar? Sí, claro que sí, pero después que oremos. Ah, claro que sí. Se quitan la gorra, meten el limpiavidrio aquí, no sé qué tal. Pero si yo le doy el billete solamente, yo le estoy demostrando que de repente puede haber gente dadivosa en el mundo. Pero nuestra intención con Dios en el corazón no es solamente reflejar que hay gente dadivosa en el mundo. El punto es reflejar a Dios. Y eso es servirle a Dios, a pesar de que no estemos en una plataforma o dentro de una iglesia. ¿Capichi? Hay una gente aquí que sabe italiano. Los estaba pulseando a quien sabe italiano. Entonces, el punto es que nuestra fe sea un reflector externo, además de interno, por supuesto. Ahora, yo te quiero mostrar, como te decía al comienzo, cómo se refleja a Dios. A Dios le encanta verse reflejado en la adversidad. No porque quiera hacerte pasar por adversidad necesariamente, sino porque la luz alumbra más en la oscuridad. Cuando yo prendo una linterna en medio del día, lo que se puede ver en mi mano es que yo tengo una herramienta para alumbrar, pero no la capacidad de esa herramienta. ¿Se entiende eso? Pero si yo espero que sea de noche y yo prendo la misma herramienta, se ve el propósito de la herramienta. Es lo mismo con Dios. Yo puedo hablar de Dios cuando todo está extraordinario, pero sobre todas las cosas, cuando yo hablo de Dios, cuando nada es extraordinario, se ve lo extraordinario que es Dios. ¿Estamos agarrando la agarradura? Ahora, para los que de repente nunca han leído el libro de Daniel en la Biblia, yo les recomiendo que lo lean, porque es un libro de verdad extraordinario. Porque a pesar de toda la adversidad, se ve como, a pesar de todos los problemas, la fe de ciertas personas, que ya les voy a nombrar, no decae. La confianza en Dios no decae. No desmaya la fuerza con la que sirven, sino más bien aumenta la fuerza con la que ellos reflectan a Dios. Y para contextualizarlos y no meterme demasiado en profundidad, el contexto del libro de Daniel nos muestra que en Babilonia, un reinado que no tenía a Dios como el Dios central, porque eran politeístas, o sea que creían en múltiples dioses, como 4 hombres, a pesar de la brutal opresión, demuestran que el poder de Dios es más poderoso que un imperio o la fuerza de un rey. Ese es el contexto. Pero yo les voy a traer 3 puntos claves. Y son 3. La primera adversidad, vamos a hablar de Daniel y de sus 3 amigos que se llaman Sadrach, Mesach y Abednego.
o esos son los nombres que le pusieron en Babilonia. Porque sus nombres eran otros. Eran Misael y otros dos que se me olvidó ahorita el nombre de ellos. Pero el punto es que ellos actuaron en conjunto y por separado. Y la primera adversidad a la que ellos se enfrentan después de que son raptados de su nación es que el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Y ese sueño lo perturba a tal manera que quiere inmediatamente la interpretación del sueño. Llama a los hechiceros, a los astrólogos, a todos los magos que hay en su reino. Y como ninguno puede revelarle el sueño, dice, perfecto, ya que ustedes dicen que tienen herramientas que no sirven, quiero que los degollen a todos. A todos los hechiceros, magos, astrólogos, e incluye la palabra sabios. Como Daniel era sabio y le llega el mensaje de que los van a decapitar y los van a matar a todos, Daniel dice, pero ya va, porque Daniel era dominicano. Pero yo no he hecho nada y me van a matar gratis. ¿Qué pasó aquí? Y él interpela, porque era un hombre de Dios, ante los guardias y le dice, díganle al rey que me dé un tiempo, que yo le voy a revelar el sueño. Daniel agarra, rodilla en tierra, toda la noche orando, dejando esa rodilla, porque si no dejaba la rodilla iba a dejar la cabeza. Ora, y de repente, ¡tum!, se le aparece la presencia de Dios y le revela el sueño del rey. Era un misterio, nadie sabía, porque además los hechiceros, los magos y los astrólogos le decían al rey, oye rey, pero tírame una pistica ahí, vale, tira más o menos por dónde van los tiros, ¿cómo es que es la cosa? Y el rey le decía, pero si ustedes son magos y hechiceros, ustedes no necesitan pistas. Y los trataba como que no eran nada. Y se presenta Daniel ante el rey y le revela el sueño, y el rey queda atónito, porque ni siquiera conocía a Daniel, a pesar de todo. En ese momento, el rey ve que hay algo diferente en Daniel. Dice, este tipo ni hace shows de magia, ni busca impresionarme, no es un petulante ni un adorador de mi persona, pero este tipo tiene algo que otra gente no tiene, porque hizo lo que otros no han hecho. Y Daniel empieza a estar en el radar del rey. Y Daniel, con aquel susto, usted se podrá imaginar, bueno, nos salvamos. Pero obviamente, al interpretarle el sueño al rey Nabucodonosor, salva su vida, salva la de sus amigos y salva la de los desgraciados hechiceros y astrólogos que no hicieron nada. Pero sale ileso de la situación. Obviamente, eso causa una molestia en los sátrapas y los príncipes del reino de Babilonia. Porque entonces el rey tenía en alta estima a Daniel, incluso por encima de los príncipes de Babilonia. Y ellos empezaron a planificar cómo es que nosotros matamos a Daniel o cómo lo hacemos caer delante del rey. Entonces se idearon una. Vamos a crear una estatua de bronce bruñido que resplandezca. Y como sabemos que ellos no pueden postrarse ante otros dioses, quien no se postre que muera. Y vamos a hacer de eso una ley y un edicto. Y quien no doble sus rodillas ante la estatua del rey Nabucodonosor, que muera. Inteligente la estrategia. Le dicen al rey, ¡mi rey! Porque son jalamecate. Mire, nosotros sabemos que usted es grande y poderoso, que no hay como usted en toda Babilonia y todas las tierras de este mundo. ¿Por qué no le hacemos una estatua? Obviamente, le acarician el ego al rey y el rey dice, me parece muy bien. ¿Qué necesitan para llevar esto a cabo? Bueno, necesitamos bronce, necesitamos gente y haremos una gran estatua. Pero lo más importante
es que quien no se arrodille y no la adore, no es merecedor de tener vida. El rey dijo, que todos se postren ante mis pies. Eso me encanta, eso me parece increíble. Firma el edicto y la ley y se hace. Hacen la estatua y una vez que hacen la estatua, se promulga la ley entre las calles. Quien no doble sus rodillas delante de la estatua, entonces será muerto. Y Daniel dijo, bueno, a mí no me van a comprar con ese cuento, porque yo sé el Dios en el que yo creo. Y Daniel abre las ventanas de su casa, se arrodilla y se pone a orar. Por lo cual el mensaje de Daniel, aunque no está hablando, es: no me importa lo que ustedes quieran hacer. Obviamente, ellos ya sabían que Daniel iba a reaccionar así y se escandalizan y llevan el escándalo ante el rey. Y dice que al rey se le entristeció el corazón. Pero era su edicto, era su ley y ya estaba firmada. No podía hacer nada al respecto. Y punto número 2, prueban a Daniel y lo tiran en el foso de los leones. Creo que quizá ustedes han escuchado eso o han visto la pintura que aparece Daniel así, viendo por una ventana, y están todos los leones atrás de Daniel. Se ven los huesos en el piso, es una obra de arte increíble. Y el rey, entristecido en su corazón, pasa la noche en vela, preocupado y angustiado por su amigo, dice la Biblia. O sea que la relación entre el rey y Daniel se podía decir que era estrecha. Y los príncipes y los sátrapas y los gobernadores estaban contentos y alegres porque sabían que Daniel iba a morir. Pero Daniel no les comió cuento, porque Daniel tenía una fe avivada, como el versículo en Romanos que acabamos de leer. Él no se doblegó ante su adversidad, ante su situación. No, es que si no nos pagas y no te bajas de la mula, o si no haces esto, no haces aquello, entonces esto no funciona. Y muchas veces, aunque no lo creemos, Babilonia se transforma en el mundo. Se los estoy traspolando para que entiendan la entendedura, para que entendamos la entendedura. Y hace mucho tiempo, en Buenos Aires, me atrevería a decir que hace más de 7 años, creo, una de mis hermanas tenía que sacar su pasaporte. Pero ustedes saben cómo son los organismos en Venezuela. No, si no pagas aquí, si no pagas allá, si no haces esto sí, si no haces esto así, no te va a salir el pasaporte. Y bueno, uno muchas veces trata de fluir con la corriente y uno dice, bueno, es que es la única forma, vamos a fluir. Y mi pastor le dice, no, hija, nosotros no somos Babilonia. Nosotros no fluimos así. Pero, pastor, pero es que imagínate que esto, que aquello. Palabras más, palabras menos, somete el trámite y cuando va a entrar en la página que siempre se caía, ¡pum!, se abre. Hace el trámite, ¡pum!, lo somete. Y cuando va a dar el último paso para pagarlo, que siempre se caía ahí, ¡pum!, check, pagado. O sea, mi hermana le hizo captura de pantalla con los ojos, con el teléfono, con todo. Se quedó atónita. Y llega y le dice, pastor, mira lo que me pasó, que no sé qué tal. Pero ahora la cuestión es que llegue en la maleta, en la primera maleta, en el primer maletín gubernamental o consular, creo que se llama. Llegó. ¡Ping! Le dieron su pasaporte. ¿Tú sabes cuántos pasaportes salieron? Muy poquitos. Los de una hija de Dios y de una gente que había hecho su trámite hace más de 12 meses. Así es Dios. Muchas veces nosotros queremos introducirnos dentro del sistema porque si no fluimos con el sistema, no conseguimos el objetivo. Pero uno también puede conseguir sus objetivos con Dios sin necesidad de sucumbir con nuestras rodillas ante Babilonia. Incluso, Apocalipsis llama a Babilonia la gran ramera.
no me quiero ir por otras ramas, pero en una breve conclusión, lo que busca Apocalipsis es mostrarte como una prostituta, envuelve tus sentidos para lograr su objetivo y corromper tu corazón. Pero nosotros no podemos permitir que eso suceda en nuestra vida, y mucho menos con nuestra fe. Amén. Volviendo a Daniel, Daniel se la pasa, mi Biblia dice que se la pasó leyéndole la Biblia a los leones. Los leones, y se quedaban ahí, no podían. Porque dice la Biblia que un ángel bajó y le tapó la boca a los leones. Y cuando yo lo leo, a mí me fascina imaginarme la escena. Porque Daniel, que conocía la sobrenaturalidad de Dios, para él era común. Pero en medio de la adversidad, los leones conocieron a los ángeles. Sin Daniel, esos leones nunca en su vida hubiesen conocido ángeles. Yo creo que hasta la misma impresión de los leones se les trabó la lengua. Yo me imagino a los leones que estaban muertos de hambre. Estaban más muertos del miedo con el ángel que el hambre que podían tener para comerse a Daniel. Y esto representa la gente que muchas veces quiere hacerte daño, pero no puede. Que se tiene que dar con un ladrillo en los dientes porque no te puede tocar. No, pero es que deja que yo le caiga atrás, porque ¿qué se cree esta persona? Bueno, inténtalo, dale. Ahora, por el otro lado es importante que tengas la fe de Daniel, porque sin esa fe estamos complicados. Asegúrate de tener esa fe. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos tienen esa fe? Amén. Amén. En el nombre de Jesús espero que allá todos aquellos que nos están viendo tengan la misma fe. Entonces, dice que el rey toca a la puerta y le dice: Daniel. Obviamente le estaba esperando que Daniel no respondiera. Y de repente Daniel le dice: mi rey, aquí estoy. Yo me imagino lo atónito que se habrá quedado el rey. Y obviamente, ante semejante problema, al rey no le quedaban dudas del poder que tenía el Dios en el que creía Daniel. Eso es el equivalente a prender una linterna en la oscuridad. Pero si todo le va bien a Daniel y habla de Dios, es el equivalente a prender una linterna en el día. ¿Se entiende eso? Ahora, muchas veces cuando nos pasan problemas, creemos o tenemos la idea, o nos vendieron, mejor dicho, la idea de que Dios nos abandonó. Pero las catástrofes son el mejor escenario de Dios. No porque Dios las provoca, sino porque Dios está buscando dentro de la cueva de los leones para ver quién tiene la fe suficiente para proyectarlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y yo quiero que tú hoy de este lugar te vayas con esa fe. Que cuando las situaciones están rock and roll puro, tú puedas entender lo que la Biblia dice y no lo que la gente te ha vendido durante tantos años. Es que Dios nos dejó, es que Dios nos abandonó, es que esto es culpa de Dios. No. El día que tú leas la Biblia, vas a entender que es la mejor plataforma para que la gloria de Dios te respalde y se muestre en evidencia. Amén. Si yo fuese usted, yo hubiese dicho amén altísimo. Amén. Porque ese es el Dios en el que usted cree. Ese es el Dios en el que yo creo. Y manda el rey Nabucodonosor de forma inmediata a sacar a Daniel del foso de los leones. Y tenía unas ganas de echarle cuchillo a los príncipes y a los sátrapas y a los gobernantes por la mala jugada que le habían hecho a Daniel. Porque ahí se vio la intención de sus corazones. Y se vio la quietud del corazón de Daniel a pesar de estar rodeado de hostigadores, con hambre de matarlo. Ahí se demuestra. Cuando tú lees la Biblia, no la leas nada más, es que los leones no le hicieron nada. Traspólalo al mundo actual de hoy, para que veas cómo se ve verdaderamente. El rey, impresionado, empieza a tener cierto favor
por Daniel. Pero de forma simultánea y en otro momento, los amigos de Daniel tampoco quisieron arrodillarse delante de la estatua que le habían hecho al rey. Y dice que el rey se enfureció. Claro, yo me imagino que el rey no sabía que Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego eran amigos. Y lanzan a estos 3 hombres con un horno de fuego calentado 10 veces más de lo común. Era tan caliente el horno de fuego que las personas que lanzan a estos 3 hombres en el horno de fuego mueren insofactamente. Y el rey estaba molesto y esperando que ellos se murieran. El rey representa a las autoridades. Y estos 3 hombres representan a todos aquellos que tienen fe. Estos 3 hombres caen en el fuego y el rey como que se cambia los lentes. Él no sabía si tenía astigmatismo o no sabía qué tenía. Y empieza a darse cuenta que ni siquiera la ropa se les quemaba. El tipo empieza a ver la cosa rara. Y ve que los tipos se siguen moviendo y de repente aparece un cuarto como el hijo de un dios. Y le pregunta a los que están alrededor: ¿eran 3 los que tiramos o 4? Bueno, mi rey, los que los tiraron se murieron. Y los que estábamos atrás vimos 3. ¡Hey, muchachos! Aquí estamos, díganos, rey. Los tipos cómodos en el fuego. Ellos están aquí en Punta Cana, relajados, chilling, tranquilazos. Y la angustia no era de ellos, a pesar de que estaban en el fuego del horno. La angustia era: pana, si yo siendo rey los tiré a estos tipos allá adentro, yo no quiero entonces que ellos salgan de allá adentro. Porque si salen aquí se me acabó el cronómetro. Y el rey estaba tan impactado que los manda a llamar para que salgan. Y los tipos salen, una caipiriña, una piña colada, una cocada. Los tipos salen tranquilos. ¿Cómo es tu fe cuando pasa por prueba? ¿Cómo es tu fe cuando pasa por prueba? Me dio un sustico aquí, yo pensé que me había quedado solo. Y los tipos salen. Y te voy a leer lo que dice el rey Nabucodonosor. Daniel capítulo 3, versículos 27 al 30. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes. Vale, un poquito de volumen, hijo, por favor. Y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. O sea que también los olieron. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Y está hablando el rey. Y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otros dioses que a su Dios. Por lo tanto, ¿me escuchan? Le habló a los sátrapas que están atrás y los tipos con miedo. Decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfema en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como el de ellos. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué queda en evidencia?
Primeramente quedó en evidencia el poder de Dios. Y luego lo increíble que eran ellos. ¿Agarramos la agarradura hoy? En el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué nos deja como reflexión? Que si tú vas a todo con Dios, Dios va a todo contigo. Pero cuando tú dudas de Dios, Dios no camina con la duda, Dios camina con la fe. ¿Te falta fe? Pídesela a Dios. ¿Te falta sabiduría? Pídesela a Dios. ¿Te falta carácter? Pídesela a Dios. ¿Tienes ira en tu corazón? Pídele a Dios que la quite. ¿Tienes ira porque algo pasó? ¿Tienes incomodidad porque no lo entiendes? ¿Quieres que Dios te hable? Pídele que le hable, que te hable. Pero Dios usa sus más grandes reflectores en medio de la oscuridad. A Dios le gusta que le sirvamos primero con nuestra vida. Primero con nuestra vida. Porque si yo hago algo fuera de la iglesia, tengo una actitud, tengo un comportamiento, tengo palabras o actitudes, y cuando llego aquí a la iglesia me comporto como un santo, de repente usted me compra el cuento, pero Dios no me va a comprar el cuento. Ahora, para Dios es más importante quién soy yo afuera de la calle. Y le voy a decir por qué. Y es por sentido común, no porque sea bíblico. Aquí me pueden ver 70, 100 personas. En la calle me ven miles de personas todos los días. A usted lo ven miles de personas todos los días. ¿Cuál estrado es más grande? ¿Ya? No tiene que ser bíblico para que sea lógico. Ahí se resume todo. El estrado, el púlpito que habla más duro en su vida no es dentro de la iglesia, es afuera de la iglesia. Cuando usted hace algo, usted lo hace con una intención. Usted busca resolver algo, usted busca crear algo, usted busca dar algo. Lo que sea que usted haga, hágalo siempre pensando en, o yo lo invito, no lo estoy obligando, yo lo invito a que se pueda ver a Dios en usted. Porque ¿sabe una cosa? Nosotros queremos que la gente crea en Dios. Pero ¿cómo van a creer si nadie les habla? Y le voy a dar un tip y se lo voy a dar gratis. La gente no hablando, habla. ¿Sabía eso? No hacer o no decir no significa que no estás haciendo nada. No es que no estás haciendo nada, no es que no estás diciendo nada, no es que te desapareciste, no es que tú no estuviste ahí. Exacto, es que no estuviste ahí. Nosotros tenemos la posibilidad en nuestras manos de revertir la hipocresía mundial, pero eso se hace en casa. No cuando soy influencer, me veo 4 millones de personas y ahí lo proyecto, porque yo creo que lamentablemente no hay nada más hipócrita en estos tiempos muchas veces que los influencers. Los tipos, bim, para pam, bim, para pam. Y en estos días, no tenía por qué decírselo, pero se lo voy a compartir. Y no voy a decir el nombre de la persona. Un influencer venezolano cómico, que lo ven miles de personas a nivel mundial. Tuvo recientemente contacto con una persona en Miami que es amigo cercano mío. Y me dice, es impresionante la depresión en la que está esta persona. Pero lo más loco es cómo hace reír a tanta gente. Y yo, pastor, yo lo que hice fue escucharlo porque la verdad que su corazón está fundido. Y ni siquiera yo supe qué decirle. Yo nada más lo escuché y al final oré por él porque es que no sé ni cómo ayudarlo. Y yo lo escuchaba y yo le decía, bueno, ¿tú crees en Dios, verdad? Sí. Ok, ahora representa a Dios. No es nada más creer en Dios, muchachos. Es representar a Dios. Yo le dije, Dios te dio la perfecta oportunidad y apertura para que tú ores con Él todos los días. A ver si Dios tiene la oportunidad de entrar en su corazón, porque Dios quiere. La cosa es que la persona abra la puerta. Entonces, ¿por qué les digo esto?
Porque a ti te pueden seguir 4 millones de personas y Dios no seguirte. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Ahora, nosotros sí sabemos la importancia de caminar con Dios. Pero hay gente que no sabe la importancia de caminar con Dios. Porque hay gente que cree en Dios, pero hay gente que camina con Dios. Ahora, lo importante que es que usted crea en Dios y camine con Dios. Tenemos la oportunidad. Porque le voy a decir algo. Usted sí tiene la verdad en la mano. Ah, usted nunca ha escuchado eso. Es que llegó el dueño de la verdad. No. A él no se le puede ganar una. Usted nunca ha escuchado eso. Sin Dios, uno es un necio. Pero cuando tú tienes a Dios, tienes la verdad en la mano. Facilito. Ahora, lo que más pesa y lo que más es complicado es cómo yo dejo que Dios me transforme lo suficiente para que Él se vea reflejado. Ese es nuestro reto. Y por último, las oportunidades vienen disfrazadas de cuervo. Aprenda eso en la vida y vas a saber caminar bien en la vida. Las oportunidades no siempre se vienen envueltas en un regalo. O viene un ángel de parte del cielo y te dice, se te ha presentado la oportunidad de tu vida. Lo que pasa es que hay que aprender a leer las cosas de Dios. Amén. Y para uno poder leer entre líneas en la vida, primero tiene que aprender a leer la Biblia. Porque una vez que tienes la información y manejas la información, puedes actuar con la información. Porque ¿cómo podemos actuar con una información que no manejamos y mucho más allá de no manejar, no entender? Es imposible, se nos complica. Vemos los problemas, las adversidades y las catástrofes como una locura. Pero cuando hace 2 días yo estaba en el Jumbo, me dice una señora, me dice, es que yo creo que va a ser imposible poder ayudar a toda Venezuela, dice ella. Mi lenguaje pudieron haber sido 2 o 3. El primero, ofenderme y decirle del mal que se iba a morir. Que ese no es usted, en el nombre de Jesús. Mira, si usted viera lo que yo vi desde aquí, usted estalla en risa. Ay, claro que no, pastor. Pero, yo pude haberle dicho, sí, es verdad, tienes razón, es imposible. Fue demasiado. O sea, ya Venezuela venía como Rambo, en el asalto número 12 y ¡plin! Otra vez para abajo. Y uno dice, Señor, pero ¿cuántas veces más le va a dar a Venezuela? No aguanta más. Pero Venezuela tiene un espíritu de Rocky Balboa. No importa cuántas veces lo tumben, pana, se vuelve a levantar, es increíble. Y yo le dije, ciertamente tienes razón. Para los que creen en Dios, puede ser imposible. Pero para los que caminan con Dios, no. No, y ahí le cambió el léxico, porque tú sabes. No, varón de Dios. O sea, para Dios no hay nada imposible. Ya me estaba predicando. Y yo le digo, sí, es que esa es la diferencia. Que hay mucha gente que cree en Dios, pero hay muy poca gente que camina con Dios. Pero usted es de esa gente. Padre, ayúdalos en el nombre de Jesús. Dígame, por favor. Voy a llorar aquí. Créaselo, porque si usted no se lo cree, no puede proyectar la fe que no tiene. Créaselo. La fe es creérselo. Hay muchas cosas que yo digo, berro, papá Dios, es mejor que me ayude porque veo la foto fea, pero yo voy para adelante. Dios tiene que hacer algo. Esa es mi mentalidad. Dios tiene que hacer algo.
Pedro dijo, bueno, yo no sé si me voy a hundir, pero Jesús tiene que hacer algo. Y ¡pam! El tipo agarró y se tiró para el agua y se paró y dijo, ¡wow! Y después, ¡no! ¡Fum! Se fue. Usted diga, ¡wow! Y siga caminando. No se asombre, hágase loco. Usted no vaya para abajo. ¿Ya? Esa es la actitud. Esa es la actitud. Entonces la señora me dice, no, sí, varón, que no sé qué tal. Entonces ella, ¿sabe? Dándole para justificarse. Y Dios me dijo, va a ser breve y conciso con ella. Y yo dije, bueno, ¿qué? La escuché por ser respetuoso. Y después, así muy breve, le dije, amiga, amiga, no me des más excusas. Empieza a caminar con Dios, no creas nada más en Dios. Se le metió el espíritu del chavo. No es lo que escuchamos aquí. No nada más es lo que leemos en la palabra. Créaselo. Apropiéselo. Y cuando la gente le hable con un lenguaje que no es del reino, usted lo va a poder identificar. Y va a ver la oportunidad que le están pichando bombitas. Se la están poniendo así. Para que usted pueda proyectar con fuerza el Dios en el que usted cree. Cuando nosotros empezamos a entrar en Villa Play, yo tuve una reunión con una figura de autoridad gubernamental aquí en Punta Cana. Y la persona lo que me dijo fue, no, tú estás perdiendo el tiempo. Y yo le dije, sí. Puede ser que como ustedes lo han intentado tantas veces y han sentido que han perdido el tiempo, puede ser que tú, en tu perspectiva, puedas sentir que estás perdiendo el tiempo. Y ya obviamente le empezó a cambiar la cara porque sabía el jarabe de lengua que le iba a dar. Y le digo, mira, nosotros estamos con Dios, nosotros también. Ah, ok. Pero nosotros caminamos con Dios de una manera diferente. Porque hemos visto a Dios obrar muchas veces en nuestra vida. Fulano, ¿cuántas veces tú has visto obrar a Dios en tu vida? Y se quedó mudo. Porque cuando tú hablas con la experiencia de haber vivido el reino de los cielos, nadie te lo puede quitar. Y la gente puede ver la autoridad con la que tú hablas porque tú lo viviste, no le estás cayendo a cuento. Y muchas veces la gente de fe habla como contando un cuento, por lo cual no se ve la autoridad de Dios. Pero así no habla usted, amén. Usted habla con la convicción correcta. Usted habla con la autoridad correcta. Usted habla con la fe correcta. Usted proyecta a Dios correctamente. Créaselo, porque si no los creemos estamos en un problema. Por lo cual, cuando le servimos a Dios, muchas veces hay que tener paciencia, porque a nosotros nos tuvieron paciencia. Hay que respirar profundo, porque por nosotros respiraron profundo. Y cuando tú le sirves a la gente, muchas veces la gente dice, ¿por qué tanta milla extra por mí? ¿Qué es lo que quiere esta persona? ¿Cuáles son tus intenciones? No, la mía ninguna, yo no necesito nada. Pero tú necesitas todo. ¿Qué te parece si hacemos la oración de fe? Cuando tú le respondes con una convicción tan afilada, la gente se queda sin palabras. Porque tú no viniste a jugar a ser cristiano. Tú viniste a ser cristiano. Y en el mundo hay mucha gente jugando al cristianismo. Y por eso se estrellan, por eso los defraudan, por eso ellos defraudan. Pero usted no vino a jugar. Usted vino a ser un hacedor de la fe. Amén. Usted vino a hablar diferente. Amén. Usted vino a ser diferente. Amén. Porque como ya lo vio, Dios respalda a la gente diferente. Dios respalda a los que no reman con la corriente, sino que los que reman en contra de la corriente. Yo sé que Dios no es el trending topic o el más popular del mundo. Aunque todo el mundo lo conoce, para Dios, Él entiende esas cosas. Son cosas de humanos. Pero basta que se esté cayendo un avión y te apuesto a que el más ateo arranca a tener fe. No. Lo mínimo que hace es agarrar la mano. Ay, papá Dios, papá Dios, papá Dios, papá Dios.
Cuando una persona está entre la espada y la pared, es que entonces, bueno, está bien, vamos a aceptar la oración al hermanito, a la hermanita. No tenemos que estar entre la espada y la pared sin poder pasar saliva para poder creer en Dios. No es necesario. Nos ponemos nosotros a nosotros mismos en esa condición. ¿Para qué? Pero, como nosotros alguna vez estuvimos ahí, tenemos que tener misericordia de la gente que hoy está ahí. Entonces, nosotros traemos alivio, traemos paz, le servimos a la gente. Porque a través de tu servicio, la gente va a ver a Dios. Amén. Amén. Vamos a orar por eso. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a orar también ahí en casa, todos los que nos ven a través de YouTube. Vamos a orar todos juntos. Que esto de servir no nos canse. Que nunca nos cansemos de servir. Porque lo hacemos por Dios y para Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal, Señor. Padre, nos has resumido el reino de los cielos en esta oración, Señor. Enséñanos a hablar como hablaba Jesús. Enséñanos a caminar como caminaba Jesús. Enséñanos a pensar como pensaba Jesús. Cuando no sepamos cómo actuar, que nuestra primera reacción sea orar, Señor, ¿cómo lo haría Jesús? ¿Qué dirías tú en esta situación? ¿Cómo reaccionarías? Padre, hoy te pido que tú puedas acompañarnos a todos nosotros aquí presentes. No nada más para tener fe en ti, sino para como Daniel, para como Sadrach, Mesach y Abednego, caminar contigo. Y que en nuestro caminar se vea el Dios de nuestra fe. Se vean nuestras convicciones. Se vea que verdaderamente, no nada más yo estoy con Dios, sino que más importante aún, Dios está con nosotros. Padre, te pido que nos ayudes a vivir la Biblia. Señor, es mi oración que no seamos hombres y mujeres de doble ánimo. Que no seamos hombres y mujeres que nuestra fe se vea comprometida en la adversidad, sino que más bien nuestra fe alumbre con más fuerza en medio de la adversidad, en medio de los problemas, en medio de lo imposible, en medio de las tormentas, en medio de los huracanes, en medio de las mareas, en medio de las tormentas, en medio de las desidias, en medio de las tinieblas, en medio inclusive de nuestros enemigos, Señor. Que nuestro lenguaje espiritual, corporal, intelectual y lógico sea transformado por tu poder y tu fuerza, Señor. Hoy de aquí nos vamos, Señor, diferentes a como llegamos, entendiendo que tú eres un Dios de poder, omnipotente, que deseas respaldarnos
y que a través de nosotros como herramientas podamos ser luz en medio de las tinieblas. En el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, Señor. Amén y amén. Familia, esta es nuestra oración, que podamos no nada más creer en Dios, sino caminar con un Dios vivo que tiene todo el deseo de respaldarnos. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo.